Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy ya estamos llegando al día domingo, por supuesto, domingo 8. Sí, domingo 8 de mayo del año 2016. Amigos, donde quiera que se encuentre, que la paz, el gozo, el amor de nuestro Dios pueda morar en sus corazones. Y hoy el título para este domingo 8 de mayo de la lección se titula Alimentar a los hambrientos. De eso se trata hoy la lección, alimentar a los hambrientos, pero antes siempre invitándote a que nos acompañe a una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos nuevamente porque estamos en tu palabra, estudiándola cada mañana, cada tarde a través de tu lección de Escuela Sabática. Hoy, oh Dios, queremos aprender siempre algo nuevo y sobre todo ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas. Padre del cielo, bendícenos en este día y que lo que aprendamos siempre se nos pueda quedar en nuestra mente y en nuestros corazones grabados para siempre. Gracias Dios por escuchar nuestra oración. Bendice a nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando a través de la radio y que ellos también cada día se conectan para estudiar tu palabra a través de estas lecciones. Gracias por escucharnos, Padre. Te lo pedimos todos estos favores. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bien, les decía amigos y hermanos, domingo 8 de mayo, el título Alimentar a los hambrientos. Adelante, hermano Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga. Y nuevamente, estamos con ustedes para estudiar la lección. Y ahora nos toca, domingo 8 de mayo, la lección número 7. El título es Alimentar a los hambrientos. De esta historia que está escrita en los evangelios, veremos qué enseñanza el Señor nos ha dejado para cada uno de nosotros. Como nos dice en la lección del día de hoy, uno de los actos más conocidos de Jesús es la alimentación de los 5,000. O sea que no eran 5,000. Aproximadamente nos dicen que son unos 10,000, pero dice 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces fue una cantidad grande que fue alimentada. Esa fue una obra milagrosa. Y eso fue en tiempo de Pascua. Estaba por venir la Pascua. Gente que estaba yendo para Jerusalén. Recuerde que todo esto está ocurriendo cerca en la región de Galilea. Está yendo la gente para ir a Jerusalén a la celebración de la Pascua. Y había un dicho que decía, bueno, para el tiempo de la Pascua vendrá y se dará alimento como en el tiempo antiguo. Ya ve que en el tiempo antiguo Dios alimentaba con el maná al pueblo. Y ahora ven a este hombre que de la nada alimenta a aproximadamente a 10,000 personas. ¿Qué creen que pensó? ¿Qué creen que pensó toda esta gente? Aquí está el cumplimiento. Por eso es que, ¿qué querían hacer después con él? Lo querían coronar como rey. Pero el Señor, conociendo los pensamientos de ellos, y como Él decía, mi hora no ha llegado, fue que le dijo a los discípulos, váyanse. No querían irse, pero Él les ordenó. De todo eso,
es parte de la historia. Pero veamos qué nos dice. Dice, no obstante, como todo lo demás en el Nuevo Testamento, esta historia no ocurrió sin un contexto que nos ayude a comprender aún más profundamente el significado de lo que Jesús había hecho. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 14. Y como nos dice aquí, lee Mateo 14 del 1 en adelante. ¿Y qué nos dice Mateo 14 del 1 en adelante? Veamos qué nos dice. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle. Pero temía al pueblo, porque tenían a Juan, ¿por qué dice? Por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Veamos primeramente esta primera parte acerca de lo que ha ocurrido con Juan. En el pueblo de Israel tenían a Juan, dice, por profeta. Imagínense, después de 400 años que no había habido palabra de Dios para ese pueblo. Ahora ven en Juan al enviado de Dios. Por eso la gente salía al desierto a escucharle, porque decían: él habla el mensaje de Dios, no como los sacerdotes y los fariseos y los que iban a la sinagoga, los líderes. No, él hablaba con sencillez, con amor directo, y él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Creían que Juan era un profeta, era el profeta de Dios. Y ahora, al saber de la noticia de lo que le ha sucedido a Juan, ¿cómo creen que se sintieron? Vamos a ponernos en el círculo cercano tanto de Juan como de los discípulos de Jesús. Triste, ¿verdad? Pero antes de llevarlos hasta ahí, bueno, ya los llevé ahí, pero ahora los quiero regresar a otra parte en el capítulo 11, versículo 3. Mire lo que nos dice allí mismo en San Mateo, capítulo 11, versículo 3. ¿Se recuerdan cuando Juan, estando en la cárcel, manda a preguntar a Jesús por medio de dos de sus discípulos? Y le dice en el versículo 3 para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Dirá usted:
¿Será que Juan había perdido la confianza en Jesús? ¿Por qué le mandó a preguntar acerca de si él era o no era el Mesías, cuando él mismo, en el momento del bautismo, recibió de parte de Dios la seguridad de que él es? Entonces, ¿por qué le manda a preguntar esto? No fue por causa de Juan, sino que fue por causa de estos discípulos. Fíjense, les voy a leer en el libro de Lucas, en el comentario bíblico, dice, comentario de Lucas, dice, literalmente, a ciertos dos de sus discípulos. Fueron dos discípulos, o sea que fueron enviados en particular, estos dos, ciertos dos de sus discípulos, no dicen los nombres, pero dice, fueron dos especiales. ¿Y por qué razón? La pregunta en cuanto al mesianismo de Jesús se originó con los discípulos de Juan, no con Juan mismo. Eso se encuentra en el desierto a la gente 185 y 186. Y Juan quedó perturbado porque estos discípulos fueran incrédulos en cuanto al testimonio que él había dado de que Jesús era realmente el prometido. Si los mismos discípulos del Bautista dudaban de su mensaje, ¿cómo podía esperarse que otros creyeran? Había algunas cosas que Juan no entendía. La verdadera naturaleza del reino mesiánico. ¿Y por qué razón Jesús no hacía nada para liberarlo de la cárcel? Pero, a pesar de las dudas que lo asaltaban, Juan no perdió su fe de que Jesús era en verdad el Cristo. Entonces, vemos aquí, cuando él envió a preguntar, no envió a preguntar específicamente porque él dudaba. Los que dudaban eran los discípulos de Juan. Y por eso es que el Señor, cuando llegaron estos discípulos, no le dijeron, sí, díganle a Juan que yo soy. No. Esperó a que estos discípulos miraran lo que el Señor Jesús hacía. Sanaba enfermos, a los cojos. ¿Qué es lo que entonces le dijo? ¿Qué mirasteis? Dile entonces, vayan a decirle. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús? Fortaleciendo la fe de estos dos discípulos que estaba flaqueando. La fortaleza estuvo en lo que ellos miraron hacer a Jesús. Por eso, y ahora, que ven a Juan, que ha sido decapitado, muchos de ellos, su fe, ¿cómo fue? Fue zarandeada. ¿A dónde creen que buscaron ellos ayuda? En Jesús. Por eso nos dice la lección, ponte en el lugar de los discípulos en esa ocasión. Juan el Bautista, claramente un hombre de Dios, acababa de ser decapitado. Me imagino a estos discípulos de Juan, igual a aquellos que iban camino a Emaús, tristes, porque al que creían que iba a ser, que era el Mesías, el que iba a liberar a la nación de Israel de los romanos y que le iba a ser una nación poderosa, había muerto. Así estaban estos discípulos, dice. Ellos lo sabían, porque fueron los que se lo contaron a Jesús. Aunque el texto no lo dice, debió de haber producido gran desánimo en ellos. Sin duda, puso a prueba su fe. Sin embargo, tras lo que Jesús hizo inmediatamente,
Después, su fe debió de haber recibido un gran impulso, especialmente luego de esa desilusión. ¿Qué cosa hizo el Señor Jesús? Ahora viene entonces que sigamos leyendo en Mateo 14. ¿Qué es lo que hizo después de haber ocurrido la muerte de Juan? Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca. Estoy leyendo de San Mateo capítulo 14, versículo 13 en adelante. Oyéndolo Jesús, o sea, ¿qué es lo que había oído Jesús? Que habían decapitado a Juan. Se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Le dolió o no le dolió al Señor Jesús esa noticia? Sí. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces vemos aquí, como dice el título de la lección para el día de hoy, alimentar a los hambrientos. Vemos que el Señor Jesús dice alimentó a una cantidad grande. En esta ocasión eran del pueblo de Israel. Más adelante en la lección de esta semana estudiaremos la otra alimentación que tuvo, que fue para gentiles. Esta es para judíos. Fueron 5,000. Pero ¿por qué les dice el Señor? No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Qué les está diciendo el Señor a estos discípulos? Esta multitud, ¿de qué estaba hambrienta? ¿De qué había estado en ayunas por años? De la verdadera palabra de Dios. ¿Estaban ellos ansiosos más por lo material o por lo espiritual? ¿Por qué creen que estaban allí? Porque habían seguido al Señor Jesús. No lo habían seguido por el pan material. Andaban buscando palabras de vida, palabras de esperanza, palabras espirituales. Y eso es lo que habían escuchado durante todo el día. Pero los discípulos le dijeron al Señor Jesús: bueno, ya va a llegar la noche. El lugar es desierto, la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ellos están pensando en lo material. Y el Señor Jesús los quiere llevar a lo espiritual. ¿No sucede eso muchas veces con nosotros? El Señor anhela llevarnos a lo espiritual, a que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo material vendrá por añadidura. Ahora, la orden dada por el Señor Jesús: dadles vosotros de comer.
llega hasta el día de hoy, domingo 8 de mayo, como una orden que el Señor acaba de darme. Te acaba de dar a ti, querido hermano, querida hermana. Dadles vosotros de comer. ¿A quiénes? A esos hambrientos. ¿Hambrientos de qué? Hambrientos de la palabra de Dios, hambrientos del pan espiritual, hambrientos de Cristo, porque Él dice: yo soy el pan de vida. ¿Cuántos están sin Cristo? ¿Cuántos están muriendo, bajando a las tumbas sin haber comido ese pan espiritual? ¿Quiénes somos los responsables ahora? Tú y yo, querido hermano. Por eso el Señor nos dice: dadles vosotros de comer. No tienen necesidad de irse. Nosotros somos. En nosotros está la responsabilidad. Dios la ha dejado. Pero tenemos las manos vacías. No, hermanos. No tenemos las manos vacías, porque ya el Señor ha llenado la cesta que tú tienes. La ha llenado, porque tú escudriñas la palabra de Dios. Allí está la cesta, la palabra de Dios. De ella va a salir ese pan, ese alimento para alimentar a otros. Pero para poder hacer eso, debemos tú y yo ser escudriñadores de la palabra de Dios, buscarla con la dirección del Espíritu Santo. Y de esa manera, sí, vamos a poder llevar ese alimento como lo hicieron los discípulos, porque dice que ¿qué hicieron los discípulos? Bueno, tomaron esos 5 panes, se los trajeron al Señor, los bendijo, comieron todos, y además de eso recogieron 12 cestas llenas. 12 cestas, el 12, símbolo del pueblo de Dios. ¿Hay alimento para todos? Sí. Hay alimento para el pueblo de Dios. No podemos decir: estoy hambriento, porque el Señor me sacia. Me ha dejado ese alimento, que es la palabra de Dios. Sigue diciéndonos aquí en la lección del día domingo: sin embargo, hay un significado mucho más profundo en esta historia. No importa cuánto haya aumentado la fe de los discípulos, la acción de Jesús de alimentar al pueblo judío recordó a todos el maná que Dios proveyó a los israelitas en el desierto. O sea, de que, ¿qué les trajo a la memoria a toda esa gente? Dice que les recordó los tiempos de Moisés, los tiempos cuando en el desierto Dios alimentaba con maná a su pueblo. ¿Dónde está el maná ahora? En el año 2016, domingo 8 de mayo del año 2016. ¿Dónde está ese maná? ¿Quién es ese maná? El mismo Señor Jesús dice: yo soy ese maná que ha caído del cielo. Entonces nosotros, hermanos, queremos estar fuertes. Comamos a Cristo. Porque el Señor dice: el que no coma mi carne ni beba mi sangre no tiene parte en el reino de Él.
Y así también, para poder dar y alimentar a otros, necesitamos tener esa convivencia con el Señor Jesús. Mire lo que nos dice en el comentario del Espíritu de Profecía acerca de los dos sucesos que hablaba la lección del día de hoy, cuando Juan es decapitado y con la alimentación de los 5,000. Mire, dice: desde la cárcel de Herodes, donde defraudadas sus esperanzas, Juan Bautista velaba y aguardaba, mandó 2 de sus discípulos a Jesús con el mensaje: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? El Salvador no respondió en el acto a la pregunta de estos discípulos. Mientras ellos esperaban, extrañando su silencio, los afligidos acudían a Jesús. La voz del poderoso médico penetraba en el oído del sordo. Una palabra, el toque de su mano, abría los ojos ciegos para que contemplasen la luz del día, las escenas de la naturaleza, los rostros amigos y el semblante del libertador. Su voz llegaba a los oídos de los moribundos y estos se levantaban sanos y vigorosos. Los endemoniados, paralíticos, obedecían su palabra. Les dejaba la locura y le adoraban a él. Los campesinos y jornaleros pobres, de quienes se apartaban los raminos por creerlos impuros, se reunían en torno suyo y él les hablaba palabras de vida eterna. Así transcurría el día viéndolo y oyéndolo todos los discípulos de Juan. Finalmente Jesús los llamó y les mandó que volvieran a Juan y le dijeran lo que habían visto y oído, añadiendo: bienaventurado es el que no fuese escandalizado en mí. Los discípulos llevaron el mensaje y esto bastó. Esta palabra, y esto bastó, para que estos discípulos de Juan, que estaba su fe tan valiente, fuese fortalecida y ya ellos no dudasen. Sigue también diciéndonos: el pecado es el mayor de todos los males y nos incumbe compadecernos del pecador y ayudarlo. Pero no todos pueden ser alcanzados de la misma manera. Hay muchos que ocultan el hambre de su alma. Les ayudaría grandemente una palabra tierna o un recuerdo bondadoso. Hay otros que están en la mayor necesidad y sin embargo no lo saben. No se percatan de su terrible indigencia de alma. Hay multitudes tan hundidas en el pecado que han perdido el sentido de las realidades eternas. Han perdido la semejanza con Dios y apenas saben si tienen almas que salvar o no. No tienen fe en Dios ni confianza en el hombre. Muchas de estas personas pueden ser alcanzadas únicamente por actos de bondad desinteresada. Hay que atender primero sus necesidades físicas, alimentarlas, limpiarlas y vestirlas decentemente. Al ver la evidencia de vuestro amor abnegado, les será más fácil creer en el amor de Cristo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 319. Es la gracia de Dios que se derrama sobre la porción pequeña, lo que transforma en algo todo suficiente. La mano de Dios puede multiplicarla 100 veces. De sus recursos, Él puede preparar una mesa en el desierto para más de 1 millón de personas. Mediante el toque de su mano, Dios puede multiplicar su pequeña provisión y hacerla suficiente para todos. Fue su poder el que multiplicó los panes y el grano en las manos de los hijos de los profetas. ¿Qué puede hacer Él con lo poco o lo mucho que tú tienes? Con el toque del Dios Todopoderoso se puede multiplicar y tú puedes ahora alimentar a los hambrientos, tanto espirituales primeramente y también físicos. Como decía ahí el comentario, a algunos los podemos llevar a Cristo por la palabra, a otros con actos de amor, yendo y atendiendo sus necesidades físicas,
Así es de que hay diferentes maneras de cómo nosotros vamos a alimentar a los hambrientos, porque hay alimentos espirituales y también hay alimentos espirituales que se necesitan llegar a ellos con cosas materiales. Así es de que, hermano, como dice aquí en la parte final, ¿de qué maneras tus expectativas de lo que Dios espera de ti pueden ser demasiado limitadas? ¿De qué maneras tus expectativas de lo que Dios espera de ti, no lo que tú esperas de Dios, lo que Dios espera de ti, pueden ser demasiado limitadas? Vayámonos a Cristo. Llenémonos de Cristo. Y lo poco o lo mucho que tú puedas decir que haces o puedas hacer, Él lo va a multiplicar, dice, 100 veces más. Ese talento, ese don que tienes, ponlo al servicio del Señor y verás cómo servirá para alimentar a los hambrientos. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, y que tengas un feliz día. Bendiciones. Amén. Bien, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de Escuela Sabática. Esperamos, como siempre, que la palabra de nuestro Dios pueda llegar hasta sus corazones y que Él pueda morar en ustedes. Bendiciones, feliz día domingo para todos. Que la paz y el gozo, el amor de nuestro Dios more en cada uno de ustedes. Bendiciones.